Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Les saludo y les abrazo en el amor del Señor, estando agradecido en este día que nos ha dado por su buena voluntad poder reunirnos, y nos hayamos reunidos para lo más importante, que es oír la palabra del Señor. Estando Marta y María recibiéndole al Señor Jesús en su casa, dice que Marta se hallaba abrumada de tantas tareas y en un momento renegó de que se encontraba haciendo esas tareas sola. Y le dijo: maestro, ¿no te da cosa de que yo me encuentre haciendo las tareas de la casa sola? Y Jesús le respondió: Marta, Marta, afanada y trabajada estás. Y le dijo: María ha escogido lo mejor. ¿Por qué? Porque ella había escogido estar sentada oyendo las palabras del Señor. Y hoy venimos a la presencia del Señor con esa actitud, amén, de poder oír su voz, de poder recibir de su palabra. Así que también hemos orado para ello. Y bueno, en esa expectativa vamos a abrir la Biblia para compartir juntos el libro de Gálatas. Vamos a estar leyendo en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4, verso 21. Y de paso aprovecho a compartirles, hermanos, el que en la semana próxima va a haber un estudio exhaustivo de esta carta tan maravillosa que es la carta de Gálatas, la cual se escribió en medio de una controversia, de un gran debate, de una discusión, y era causa de los judaizantes. Pero el apóstol Pablo, haciendo gran vehemencia en el Evangelio de la Gracia, defendió con empeño, con ahínco, el Evangelio de la Gracia, así que es una linda carta para que podamos nosotros mirar al Evangelio de la Gracia del Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 4, verso 21, vamos a referirnos a los textos de la palabra de Dios que están en Gálatas capítulo 4, verso 21, y vamos a leer hasta el verso 31 inclusive. Así entonces, si tiene su Biblia, le invito para que abra su Biblia en Gálatas capítulo 4, del verso 21 al 31 inclusive. Amén. Damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decidme los que creéis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual.
pues está junto con sus hijos y está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú, que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Oramos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras, llegado este momento en el cual, Señor, vamos a compartir la exposición de tu palabra. El ruego en la oración es que en la exposición de tu palabra nos sean iluminados los ojos del entendimiento. Y para que esto acontezca, Señor, es necesario la acción y la obra del Espíritu Santo en medio nuestro, y que quede excluida, Señor, toda obra de hombre, toda obra humana, Señor, todo pensamiento humano, Señor, que distorsiona la verdad de tu palabra y nada bueno y provechoso trae a nuestra vida espiritual. Por eso hacemos a un lado, Señor, a la obra de la carne, para dejar establecida, Señor, tu obra que es eterna y que ha de prosperar en nosotros por tu buena voluntad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, este texto es bien profundo, ya que habla de una alegoría, habla de un monte, habla de dos madres, y desprende un sinfín de temas. O sea, varios temas se desprenden de este texto de la palabra de Dios, y no nos daría el estar en una reunión. Creo que va a ser mucho más propicio que podamos conectar en estos días con este Congreso de Líderes y que podamos escuchar en profundidad la enseñanza de la palabra de Dios que va a venir a través de nuestro hermano que va a estar ministrando en los días próximos. Pero continuando con el hilo de la enseñanza que hemos estado compartiendo días pasados, en cuanto a que no podemos tener una revelación de Jesucristo si no tenemos una identidad clara nuestra, si no somos sinceros con nosotros mismos y de la necesidad de un Salvador, no podemos tener. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es galardonador de los que le buscan. Cuando vinieron los reunidos, los fariseos, los doctores de la ley, los escribas, cuando vinieron los sacerdotes reunidos y le increparon al Señor diciendo: dinos ahora, ¿con qué autoridad haces lo que haces? El Señor les respondió en forma clara diciendo: si ustedes me responden de quién era el bautismo de Juan, yo les digo con qué autoridad hago lo que hago. Y ellos, viendo de que si decían que era del cielo, Jesús les iba a responder por qué no habían creído, y si decían que era de los hombres, la multitud le tenía a Juan por profeta, lo cual le iba a traer un problema a ellos, preservando su propia identidad, preservando su propia, la opinión que la gente tenía acerca de ellos, dijeron: no sabemos. Al responderle no sabemos, Jesús les dijo: bueno, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago lo que hago. Pero luego en otros textos de la palabra de Dios vemos que Jesús fue claro, como el texto que compartíamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, allí en el verso 43, cuando les dijo: yo vengo del Padre y vosotros no me recibís. Si alguno viniera en su nombre, ustedes le recibirían, porque no buscan la gloria del Dios único, sino que buscan la gloria unos de los otros, o sea, la opinión que los unos de los otros tienen. Buscándose congraciar unos con otros, quedan excluidos del plan y del propósito de Dios. Entonces, si yo no descubro mi identidad de que soy necesitado de Dios, de que verdaderamente Dios está ahí para auxiliarme, para socorrerme, para salvarme,
para restaurarme, para hacer de mí esa nueva criatura, para ayudarme en mi necesidad. Si no me reconozco necesitado, entonces aunque Él está ahí, cercano a mí, porque no está lejos de mí, yo no puedo recibir, no porque Dios no quiera bendecirme, sino porque sencillamente no reconozco mi necesidad. Y no es hasta que reconozco mi necesidad de ser salvado que voy a clamar por un Salvador, y es cuando yo clame que Dios me habrá de responder. Esa es una realidad tan cierta y tan profunda que a veces se nos pasa de vista y queremos tener revelación de Dios, pero no reconocemos nuestra necesidad de Dios y queremos obrar humanamente. Por eso el apóstol Pablo también dijo que él era un siervo de Cristo porque no buscaba ser aprobado de los hombres. En la carta a los Gálatas, aquí en esta misma carta, en el capítulo 1, dice: ¿acaso yo busco la aprobación de los hombres o busco ser aprobado por Dios? Si buscara la aprobación de los hombres, entonces no sería un servidor de Cristo. Amén. O sea que él no buscaba en ningún momento ser aprobado por los hombres, sino que siempre él buscaba el ser aprobado por Dios. Amén. Agradarle a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos amados, amados del Señor, llevando este hilo de pensamiento y de lo que la palabra de Dios nos va ilustrando, tenemos que darnos cuenta que cuando nosotros buscamos la gloria del Dios único y verdadero, cuando buscamos agradar a Dios, y la única manera en que nosotros podemos buscarle agradar a Dios es reconociendo nuestra necesidad, ahí Dios se va dando, haciendo en nosotros lo que por nosotros es imposible. Amén. ¿Qué es lo que hace Dios por medio del Evangelio? Nos transforma, nos hace una nueva criatura, nos da un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento ya no depende de la obra del hombre, sino depende de la obra de Dios, y esta obra es por medio del Señor Jesucristo. Amén. Entonces dice: así como el que nació bajo la carne perseguía al que nació bajo la promesa, así también es ahora que el que nació bajo la carne persigue al que es nacido del Espíritu. Entonces dijimos que el nuevo nacimiento no era una obra nuestra. No es que yo puedo meterme en el vientre de mi madre y volver a nacer. Amén. Pero Dios me da el nacer de nuevo por medio del bautismo y a través de la fe en el Señor Jesucristo. La Biblia dice que todo el que tiene a Cristo tiene la vida. Y dice que así como Cristo fue bautizado y emergió de las aguas, así como Cristo murió y resucitó, nosotros somos sepultados juntamente con Él por medio del bautismo, y cuando emergemos de las aguas, emergemos en esa novedad de vida. Romanos capítulo 6, verso 4. Amén. Entonces, hermano querido, esa persecución, ese combate se sigue dando. Por eso es que nosotros no podemos buscar la aprobación de los hombres, no podemos buscar, ¿cómo se dice? La palabra adecuada sería, no podemos congraciarnos con los hombres, esperar congraciarnos con los hombres. Jesús lo dijo de esta manera: si vosotros fueras del mundo, el mundo os recibiría porque el mundo ama a los suyos. Pero vosotros no sois del mundo, yo os he escogido y os he tomado del mundo, los he llamado del mundo para que seamos parte de su iglesia. Amén. Entonces, si fuera del mundo, el mundo ama a los suyos, pero como no somos del mundo, no podemos pretender el ser amados, el ser apreciados, no podemos pretender ser respaldados, apoyados en nuestra forma y en nuestra manera de vivir que la hemos recibido de Dios. Entonces la persecución se da. Por eso el apóstol Pablo decía, y lo repito nuevamente: si yo buscara la aprobación de los hombres, si buscara agradar a los hombres, no sería un siervo de Cristo. O sea, todo el que es servidor de Cristo va a tener este combate, va a tener esta lucha, y de ese pensamiento nosotros nos tenemos que armar.
En el capítulo 5 de esta misma carta, y ya esto lo habíamos compartido días pasados, dice, amén, de que no se ha quitado el tropiezo de la cruz. Capítulo 5, verso 11. Si yo aún, hermanos, predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? O sea, si él estuviera congraciándose con aquellos que enseñaban que debía de guardarse las obras de la ley, ¿por qué él sufría persecución? Porque la alegoría, él dice, Agar representa a la Jerusalén actual, al monte Sinaí. ¿Qué relación tiene el monte Sinaí con la Jerusalén actual y con el pueblo de Israel? Que de ahí descendió la ley. ¿Qué es lo que dio a luz la ley? Hijos para esclavitud. Porque ¿qué dice la ley? Que todo el que no permaneciera en ella es culpable, es maldito. O sea que no le trajo una bendición, sino que le trajo la condenación. La ley trajo la condenación al hombre, no le trajo la bendición al hombre. Mirando los montes, hay un pasaje de la Biblia que nunca había prestado atención, que me gustaría que usted lo pueda escribir por ahí o que lo pueda marcar en su Biblia, que es el pasaje de Deuteronomio capítulo 11, verso 29. Cuando la nación de Israel estaba por entrar a la tierra prometida, Dios le señaló que en esa tierra, al otro lado del Jordán, allí en Deuteronomio 11, 29, había dos montes. Un monte que era de bendición y un monte que era de maldición. Y usted se preguntará, ¿por qué puede ser un monte de maldición? ¿Y por qué puede ser un monte de bendición? ¿Qué es lo que caracteriza un monte de otro para que uno sea de maldición y el otro sea de bendición? Y si nosotros pensamos de esta manera, que es con lo que nos lleva a pensar la Biblia, cuando Jesús fue crucificado en un 11, Deuteronomio capítulo 11, verso 29. Cuando Jesús fue crucificado en un monte. Amén. Monte Calvario. Amén. Pero ese monte tiene una característica, que no es un monte sinuoso, o sea, no es un monte alto, difícil de acceder a él. Es más, Jesús subió a la cima de ese monte con la cruz. O sea, que no era un monte sinuoso, con grandes pendientes, difícil de transitar. Es un monte, pero fácil de llegar a la cima. Es más, Jesús, ayudado por el varón que le ayudó a cargar la cruz, amén, Simón de Cirene, ayudado por Simón de Cirene, amén, y los dos presos cargaron el madero. O sea que si hubiera sido un monte sinuoso, difícil de acceder a la cima, nunca hubieran podido llegar estos hombres. Sin embargo, el monte Sinaí sí. El monte Sinaí es un monte sinuoso, muy difícil de llegar. Dice que Moisés estuvo allí 40 días. Yo no sé cuánto le habrá costado llegar a la cima, pero sí es un monte sinuoso, de características difíciles de subir, de acceder al mismo. Entonces, así en el monte Sinaí fue dada la ley, pero en el monte Calvario, en el otro monte, fue dada la salvación a la humanidad toda. El monte Sinaí, que representa el monte de maldición por donde descendió la ley, amén, es difícil de ceder. Así es muy difícil vivir por las obras de la ley. Ningún hombre por las obras de la ley puede vivir. Es algo muy difícil y es imposible que alguien por las obras de la ley sea justificado. Sin embargo, el monte Calvario, que es un monte fácil de acceder, amén, allí se dio la redención de toda la humanidad. Por eso le decía que hay muchas alegorías y hay muchas cosas que tienen relación, amén, y que nos muestran claramente los dos pactos. El pacto bajo la ley, que es el guardar las obras, y el pacto bajo la gracia, que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo.
Uno es para maldición y da a luz a hijos esclavos, da a luz a esclavos, no da a luz a libres. Y el otro es para bendición y da a hijos libres. Por eso cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, haciendo gran énfasis en la importancia que tenía el nuevo pacto, dice, la alegoría es clara, hermanos. Agar representa el monte Sinaí, a Arabia, donde está la actual Jerusalén, donde todos nuestros paisanos que están allí y están todos los días buscando ser justificados por la obra de la ley, llevando una pesada carga que no pudieron llevar ni nuestros padres ni pueden llevar ellos, ya que por las obras de la ley nunca van a ser justificados. Pero por el otro lado, con la predicación del Evangelio que por nosotros habéis recibido, les he mostrado un camino nuevo y vivo a través del velo de la carne de Jesucristo. Y habiendo comenzado por el Espíritu, por donde recibisteis el Espíritu Santo y donde Dios hizo milagros, ahora habéis de acabar en la carne. Entonces les muestra claramente la diferencia entre los dos pactos y que uno daba hijos para esclavitud y el otro daba hijos para libertad, para bendición. Uno le era de maldición y el otro le era de bendición. O sea que la bendición es por el creer, no por el hacer. Aunque nuestra carne y nuestra naturaleza continuamente nos está incitando a que tenemos que hacer, la bendición no es por el hacer. La bendición es por el creer. Por eso la Escritura dice claramente, no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios llama y de quien Dios tiene misericordia. El que nos sea revelado Cristo por la fe, nos ha sido para redención, nos ha sido para salvación, nos ha sido para que seamos bendecidos con toda bendición espiritual. Y nos fue dado no por hacer, sino por creer. Y nos tenemos que mantener firmes en la fe para no dudar en cuanto a la gracia y en cuanto a la obra de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero algo sí tenemos que saber, que esta forma de vida en la cual nosotros profesamos por medio de la fe, no va a tener la aprobación de la gente que no cree en Dios. No va a llevar la concordancia de los que no creen en Dios. Por eso los fariseos, los saduceos, los escribas y los sacerdotes lo increparon a Jesús. ¿Por qué? Porque tenían conflicto con Jesús, diciéndole, dinos, ¿con qué autoridad haces lo que haces? Y sabiendo Jesús que por más que les dijera, nunca iban a cambiar desistir de su obra, de querer vivir de apariencias, de querer vivir en esa hipocresía de aparentar, no les reveló nada porque no iba a producir nada en ellos. El que le dijera que sí, él era el Hijo de Dios. Aunque él le dijera que era el Hijo de Dios y que para eso había venido, tampoco iban a creer y tampoco le iban a recibir. Amén. Por eso Jesús fue consistente al decir que las prostitutas y los publicanos iban delante de ellos. ¿Por qué? Porque un publicano que iba todos los días a sentarse a la mesa a cobrar los impuestos no podía ocultar su identidad, que estaba ahí rentado, pagándole un sueldo a un imperio colonizador y que estaba cobrando de sus propios hermanos y paisanos un impuesto gravoso. Y lo cual era una blasfemia para la nación de Israel, pagar impuestos a un pueblo pagano. Y ellos estaban haciendo ese trabajo. No podían ocultar su identidad porque todos los días salían a sentarse a la mesa del cambio. Amén. La prostituta tampoco podía ocultar su identidad, por más que se pusiera velos, por más que... Es más, llevaban señales, el pelo rapado, había señales de que eran mujeres de mala vida. Amén. Entonces, ¿qué iban a ocultar de su identidad? Su identidad era clara, eran pecadores y tenían una necesidad. La necesidad, como todo hombre tiene, de ser rescatado. A diferencia que el que se cree y se siente que es bueno, nunca ve esa necesidad. Pero el que se siente y se reconoce que es malo, siempre va a tener esa necesidad. Amén. Por eso la importancia de reconocer nuestra necesidad, nuestra propia identidad,
que somos pecadores para poder recibir la revelación del Señor Jesucristo. Por eso Jesús fue consistente diciendo que los publicanos y las prostitutas iban delante de ellos al reino de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron conflicto con el Señor, tuvieron gratitud para con el Señor. Al contrario, ellos daban gracias a Dios que Jesús se acercara a ellos y que tuviera comunión con ellos, aunque fuera cuestionado, porque el hecho de que Jesús se sentara a comer con publicanos y que dejara que las prostitutas se acercaran a él, lo cuestionaban. Hubo un hombre que hizo un banquete y le invitó a comer al Señor Jesucristo. Y dijo, si este fuera profeta de Dios, sabría qué clase de mujer es la que le está tocando. Y Jesús detuvo la fiesta en ese momento, detuvo el banquete, llamó la atención y tomó la conversación. Y dijo, cuando he entrado a tu casa, ¿tú me has lavado los pies? No. Ella no cesa de lavarme los pies con sus lágrimas y de secármelos con sus cabellos. ¿Me has dado beso? No. Ella no cesa de besar mis pies. Dice, ¿a quién ama más? ¿Al que más se le perdonó o al que menos se le perdona? El hombre respondió, al que más se le perdona es al que ama más. Pues os digo que esta mujer es sin pecado. ¿Por qué? Porque amó mucho más. Amén. Amó mucho más. Entonces reconoció su necesidad y por reconocer su necesidad tuvo la revelación de Cristo y ahí todos pudieron entender que en la apariencia y en la hipocresía del hombre jamás puede tener una comunión genuina y una revelación verdadera de Cristo. Tenemos que reconocernos necesitados, tenemos que depender del Señor para entender que es por medio del Señor Jesucristo que nosotros podemos salir adelante. Cuando eso se da, hermanos queridos, ahí se crea una división, una separación. Por eso es que nosotros somos iglesia. ¿Sabe lo que significa palabra iglesia? Llamados a salir fuera. Ahí se produce la separación entre lo que es ser iglesia y lo que es el mundo. Por eso es que no necesitamos nosotros aparentar como el mundo para ganar al mundo. ¿Por qué? Al contrario, necesitamos marcar la diferencia, mostrar la separación para que los que están en el mundo anhelen entrar a la iglesia. Si no ven la diferencia entre lo que es ser iglesia y lo que es el mundo, ¿qué sentido van a darle a la iglesia? ¿Qué gusto van a ver? ¿Qué atractivo van a ver a la iglesia? Pero si está bien marcada la diferencia entre lo que es vivir por fe, lo que es vivir una vida dedicada a Cristo, dedicada al Evangelio, entonces la gente del mundo, viendo nuestro estilo de vida, viendo nuestras buenas obras, van a glorificar a Dios. Que los que murmuran de nosotros, acerca de nosotros, como de malhechores, viendo nuestras buenas obras, puedan glorificar a Dios. No podemos evitar que murmuren de nosotros. No podemos evitar que nos vean como malhechores. No podemos evitar la calumnia. No podemos evitar que se nos maldiga, que nos insulten. Pero si perseveramos, podemos dar ejemplo. Podemos dar un testimonio de vida para que viendo puedan anhelar el ser parte de la iglesia y puedan encontrar el camino a la salvación y a la vida eterna. Amén. Solo alguien que fue iluminado puede iluminar a otro. Solo alguien que conoce el camino le puede mostrar el camino a otro. Por eso mantengámonos firmes en la fe, afirmando nuestros corazones en la gracia para ayudar y rescatar a los que se encuentran perdidos en este mundo. Hermano querido y hermana querida, hasta aquí la meditación de la palabra de Dios y crezcamos con la expectativa de seguir aprendiendo de esta carta tan hermosa que es la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas, inspirado por el Espíritu Santo que nos habla y nos enseña verdades profundas de la palabra del Señor. Oramos al Señor. Padre querido, queremos darte gracias por tu palabra, que llegara a nosotros mediante el poder y la potencia del Espíritu Santo, iluminándonos de esta manera los ojos de nuestro entendimiento, Señor,
para que siendo entendidos en cuál es la gracia que nos fue dada por medio del conocimiento del Señor Jesucristo, podamos mantenernos firmes en la fe, Señor, confiados en la gracia, para poder mostrar el camino a aquellos que andan en este mundo en tinieblas, que no hallan el camino a la verdad y a la vida, que nosotros como iglesia, pudiéndoles señalar el camino, les podamos conducir a la salvación y a la vida eterna. En lo que te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Vamos a alabar su nombre, iglesia amada. Aleluya. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,